Bien, entonces ahí desde el punto de vista de mis propias limitaciones, em, pero muy, muy fundamentado en la lectura propia de San Anselmo, en Frank Hinkelamer y en José Ignacio González Faust, es que, bueno, logro llegar a estas conclusiones. ¿Por qué esto es importante? Porque en la construcción ética, la ética cristiana se basa en estos pilares. No es la gracia. La gracia, al final de cuentas, es una palabra que se articula dentro de las interacciones entre sacrificio, castigo y obediencia, sea para los evangélicos como para los mismos católicos. La única diferencia es que para los católicos la confesión es una válvula de escape que evita que la olla de presión explote, mientras que para los evangélicos esa válvula no existe y la olla de presión cada vez carga más presión adentro. Eh, la mediación humana que ofrece la Iglesia Católica tiene la ventaja de la exculpación, tiene la ventaja de poder pasar por un ritual que te libera de la carga de pecados, digamos, mientras que para los evangélicos la soledad no existe la confesión, existe la soledad ante lo infinito, ¿verdad? Yo le pido a Dios que me perdone, pero Dios nunca me responde, o si me responde, no me responde en palabras que yo pueda específicamente escuchar o sentir, etcétera. Yo sé que todo esto que estoy diciendo tiene una serie de bemoles, porque para mucha gente Dios le habla y lo escuchan. Bueno, yo no voy a discutir eso, ni voy a discutir su veracidad o no veracidad. Es simplemente una cuestión que puede constatarse por los grados de culpabilización que ya personas como Eric Erickson o eh, Lucien Febre y otros, en los estudios que han hecho de Martín Lutero, muestran cómo la lucha de Martín Lutero es con la culpa, porque no logra satisfacer la sensación de paz que requiere, y eso, además de las crisis que a veces es tan duro reconocer de Lutero, ¿verdad? Crisis probablemente que hoy le hubieran costado grandes cantidades de psicotrópicos y de antidepresivos. Esas crisis se las tuvo que ver él en un momento en donde el ser humano se encuentra en la Europa de esa época sin salidas reales. Y hay que numerar, ¿verdad? Numerar, vea, tenemos 300 años de peste, ¿verdad? Donde se calcula que casi uno de cada dos, o en algunos casos uno de cada tres personas en esa área grande murió por este mal. Se, una debilidad enorme de el trabajo pastoral, espiritual y de cura de almas de la iglesia, que se dedica ya ahora a hacer otras cosas. Y sí, eh, tendría que usar yo las palabras de Ricky Martin en muchos lados, a vivir la vida loca, ¿verdad? Eh, eh, no era extraño el hecho de que en un monasterio las mujeres y hasta los varones, para poder comer, tuvieran que hacer favores sexuales, ¿verdad? Bueno, una imbricación tal entre espiritualidad y política que abrió cabida para poner cardenales que eran chiquillos de 15, 16, 17 años, con tal de hacer las alianzas necesarias para estabilizar el grado de fragmentación y ruptura de poder que tenía la Iglesia Católica en esa época. Eh, la multiplicación de los mediadores, ¿verdad?
empezabas vos con Jesús, pero bueno, si no podías llegar a Jesús, la Virgen María, si no podías llegar a la Virgen María, Santana, y así sucesivamente, ¿verdad? Había que buscar mediadores de mediadores para encontrar la tranquilidad espiritual, ¿verdad? Y no solo eso, sino para no ser perseguidos políticamente. En el documento en la presentación de PowerPoint que les voy a enviar de José Enrique, ahí ustedes pueden leer precisamente el análisis que hace Humberto Eco en la novela El nombre de la rosa, de por qué la gente de los pueblos, ¿verdad? Los leprosos que llama José Enrique en este tema, se vuelcan hacia las herejías, ¿verdad? Me parece poner el dedo en la llaga justamente. Entonces, el mundo se fragmenta, el ser humano se rompe, el orden de las cosas se cae, lo que llaman misas macabras, cultos mistéricos, cualquier cantidad ¿cómo se llama?, pensamientos apocalipticistas, la destrucción de todo, el usar la analogía como mediación analítica de los hechos. Entonces, que si un animalito nace con dos cabezas, bueno, eso significa que va a surgir un papa o un rey que va a querer pelear con el papa. Bueno, una entera paranoia y sin salida y Dios callado. Entonces, es en ese contexto en que Martín Lutero surge. Surge no porque era el más creativo, surge porque es el que está más despedazado de todos. Como les digo, es un hombre que en realidad hubiese tenido que vivir a punta de psicotrópicos para poder sostenerse. Hoy por hoy tendría tratamiento psiquiátrico. Bueno, como sea, logra construir y hacer una nueva síntesis, así como San Anselmo termina de estructurar el mundo de esta sección del medioevo, ¿verdad? A partir de esta concepción del sacrificio, Martín Lutero es el pase entre el medioevo y el mundo moderno, sobre todo el que va a ser posteriormente industrializado a través de la construcción del individuo. Porque en Martín Lutero hay un fenómeno que rompe completamente con toda la tradición que venía, y es el fenómeno que conocemos como individualismo frente a la construcción colectivista de la Iglesia Católica, y eso se ha visto de muchas formas. Esto puede sonar caricaturesco, pero es muy real incluso hoy. La comunidad católica tiene unas estructuras bien definidas para resolver una serie de problemas de significado de la vida que las iglesias evangélicas no tienen. Y es importante medir esto porque efectivamente el hecho de que Lutero ha hecho esta nueva síntesis, ¿verdad? Donde ya la iglesia como estructura no es mediadora, entonces eso vuelve a dejar al ser humano solo y abandonado en el mundo, ¿verdad? Con la esperanza de que ahora pueda acceder a Dios, pero uno no puede quitarse 600, 700 años de tradición de un abrir y cerrar de ojos. Entonces, tenemos que considerar todo esto y entender que Lutero también responde a la estructura religiosa de una iglesia nacional, ¿verdad? Es un aliado de los príncipes, y como aliado de los príncipes, aunque hay una separación entre iglesia y Estado, la realidad es que cuando hubo que aplicar la represión, Lutero como Agustín
y como Tomás de Aquino legitimaron los tres el derecho de los príncipes de actuar militarmente contra los campesinos. Es decir, fue una revuelta que cobró la vida de 20,000 campesinos. Y de lo que los campesinos estaban pidiendo, pues hoy serían cosas tan básicas como que la comunidad escoja a sus párrocos, por ejemplo. Es una situación realmente brutal. Se pierde así también la otra reforma, o las otras reformas, las reformas de los vencidos, las reformas de Thomas Müntzer, que considera y que muere en esa revuelta que Lutero apoyó a ojos cerrados, también bajo una, una razonabilidad que no, bueno, hoy no podríamos compartir así, obviamente, por todo el avance o la transformación histórica que se ha hecho. Pero la tesis de Lutero es muy simple. Si usted le quita a un campesino la madera que ocupa para pasar el invierno, pues sí, el campesino puede morir, pero eso es de suyo. Es decir, el campesino no le pertenece esa madera, le pertenece al señor, al príncipe. Entonces, lo que hacen los campesinos sí es muy grave, porque todo lo que tienen los príncipes es la autoridad. Y al cuestionar a los campesinos, al no aceptar la autoridad de los príncipes, le quitan todo lo que ellos son. Y por ende, lo que los campesinos quieren es tan avaricioso que los hace culpables, ¿verdad? E intransigentes, y por ende deben ser castigados. Y ese es el punto, compañeros y compañeras. Lo que es lo que llamamos historia de la iglesia no es otra cosa que la forma en que un grupo social transforma la cruz de un acto liberador a un acto sacrificial democráticamente distribuido. ¿Verdad? Ahí sí hay democracia. Bueno, excepto con los que detentan el poder, porque esos, bueno, pero esos nunca están en ninguna democracia. Nunca los toca la democracia. Entonces, en estos casos, la teología de la liberación siempre nos llamó a leer los hechos desde el reverso. Y eso es un poco lo que tenemos que hacer. Ustedes pueden ver más bibliografía. Obviamente, yo aquí me he tomado muchas libertades, pero bueno, eso fue uno de mis... el estudio de Lutero fue una de las cosas que me llamó muchísimo la atención en el seminario, porque yo no lograba entender cómo la reforma fue una reforma desde arriba, ¿verdad? Nunca fue una reforma popular. La reforma popular la hizo Thomas Müntzer y 20,000 campesinos fueron asesinados por eso. Es una situación inédita. Entonces, en el siguiente video vamos a trabajar un poco el concepto ético que se desprende de esto.